Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital, la televisión pública de nuestra ciudad. La Justicia Especial para la Paz, la JEP, sigue en el ojo del huracán. La reciente captura del fiscal Carlos Bermeo junto con el ex senador Luis Alberto Gil, que estarían presuntamente negociando la suspensión, congelar la extradición de Jesús Santrich, ha prendido nuevamente las alarmas sobre lo que está pasando con este modelo de justicia transicional. Hoy, de hecho, durante una audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló pruebas que evidencian presuntas irregularidades en este tema, que incluyen además la negociación de un envío de droga a Italia. ¿Qué está pasando con la JEP? Se está descubriendo una red de corrupción en torno a este modelo de justicia transicional que debe dar su última palabra sobre lo que pasó con las FARC. De este tema vamos a hablar esta noche aquí en Opina Bogotá con nuestros dos invitados, como también de Venezuela y lo que está pasando en la frontera. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches. En un momento también en que la JEP se ve cuestionada por una serie de contratos que se han venido conociendo. Hoy, precisamente, terminando la tarde, la presidenta de este alto tribunal, la magistrada Patricia Linares, habló en nombre de los 38 magistrados que integran la Jurisdicción Especial de Paz, lo que llaman la Sala Plena. Todos repudieron el acto en el que se encuentra comprometido este funcionario, el señor Carlos Bermeo, fiscal ya removido de su cargo, actualmente exfiscal de apoyo que perteneció a la Unidad de Investigación y Acusación. Linares indicó una vez más, porque ya lo había hecho en las últimas horas, que se descarta en términos absolutos que este exfuncionario de la Unidad de Investigación y Acusación haya podido incidir directa o indirectamente en el trámite de garantía de no extradición de Jesús Santrich, tal y como se ha venido revelando por parte de esos audios a los cuales usted se refiere, sí, y que fueron precisamente en esa audiencia de imputación de cargos dados a conocer directamente por la Fiscalía. Y adicionalmente, esta Sala Plena ha insistido en que la Unidad de Investigación y Acusación deberá rendir un completo informe sobre la vinculación de sus colaboradores y los procedimientos relacionados con meritocracia por los cuales se llegó a contratar a ese personal. 8:42 de la noche, en vivo y en directo aquí desde los estudios de Canal Capital en el occidente de Bogotá. Senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros conversando de los temas de actualidad. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de saludarlos, de saludar al doctor Hosman y a todos los televidentes. Y también nos acompaña esta noche el concejal Hosman Martínez del partido Alianza Verde. Concejal Martínez, como siempre, gracias por estar esta noche con nosotros. A ti, Yesida, a Erika, a Canal Capital, en esta emisión nacional, para que participemos y informemos a los ciudadanos, a todo el país, de los temas de coyuntura. Así es, vamos a leer sus opiniones, si nos escriben ahí en la transmisión en Facebook Live y también en Twitter con el hashtag Opina Bogotá, para leerlos. Vamos a reflexionar sobre este tema. Senador José Obdulio Gaviria, ¿qué opina usted de lo que está pasando con la JEP? Bueno, primero que todo, quitémosle dudas a los escépticos. Si el señor fiscal decidió hacer una negociación con el malevaje, bien sea de las FARC o de los grandes capos del narcotráfico mexicano, es porque él consideraba tener condiciones para hacer negociaciones con otros. Yo no creo que estuviese sometiéndose a semejante riesgo, cuál es el incumplirle a personas que pagan $2 millones o $500,000 o incluso $400,000 por una actividad ilegal de un funcionario. Pero ese es simplemente la punta del iceberg. Dijéramos, la gran conclusión que yo saco de todo este episodio es el ambiente de ilegitimidad que se ha construido en el tema de la JEP. La JEP fue una historia muy larga, es de septiembre del año 2015. Resulta que el proceso estaba entrabado y el presidente Santos dejó ir a La Habana a 3 abogados que realmente tenían por objeto construir un entramado judicial de absoluta impunidad que le diera confianza a las FARC.
Y ese entramado lo encabezaba un señor Santiago, español, líder de Izquierda Unida, es el equivalente a la extrema izquierda, a la más extrema izquierda española, muy partidario de las FARC en todas sus expresiones, un doctor Martínez y el doctor Leiva. Ellos hicieron una negociación inaudita. De hecho, nadie podía concebir que ese acuerdo se firmara. Leiva estuvo andando con ese documento debajo del sobaco, ahora que está de moda el sobaco, durante más de un mes, y de un momento a otro, para evitar o una prolongación o un rompimiento, el presidente anunció en diciembre de ese año que aceptaba esa negociación. Y de ahí en adelante viene la formación de esta jurisdicción, que es una jurisdicción absolutamente ilegal e ilegítima, dado que los colombianos la negamos en el plebiscito. Hoy estamos en otro problema, y es que luego de aprobada la ley estatutaria de la JEP, en donde hubo mucho acuerdo, nosotros nos volvimos muy participativos y propositivos. Cuando digo nosotros es el Centro Democrático. Sí. Y terminamos diciendo, bueno, ¿por qué no acordamos esto? ¿Por qué no acordamos aquello? Por lo menos hagan unas concesiones que nos permitan pensar en que le demos vía libre y además tratemos de discutir el tema de los militares para no introducirlos e involucrarlos en una ley que abarcaba ante todas las FARC. Y se vino la Corte con su sentencia que nos puso otra vez en un pandemonio. Sí, frente a toda esa situación y en ese pronunciamiento, concejal Josman Martínez, la JEP sabe que está, como usted decía, Yesid, en el ojo del huracán. De hecho, la magistrada Linares decía un poco más temprano que ante esas presiones, obstáculos e injustas descalificaciones que a diario vienen recibiendo, ellos simplemente quieren ofrecer verdad y justicia por encima de cualquier otra consideración. Pero muchos estiman que la JEP está en este momento herida de muerte, concejal Martínez. ¿Usted cómo lo ve? Pues la verdad, yo sí lamento mucho que la JEP, una institución que fue forjada con la esperanza de los colombianos de tener eso, justicia, verdad, reparación, termine hoy en el ojo del huracán porque sencillamente no se ha generado un filtro, sobre todo de la condición humana y de los valores de sus funcionarios. Entonces van a juzgar, se supone que son los jueces, son los que van a tener la sana crítica para identificar y impartir justicia, y pues uno lamenta que terminen siendo igual de bandidos como los que van a tener que juzgar. Entonces lo digo así tan fuerte porque realmente como ciudadano nos indigna. O sea, los que apoyamos el sí, los que apoyamos el proceso de paz, los que apostamos, como los dijimos muchas veces, tragarnos un par de sapos por un carajo, pasar la página y llegar a una verdadera paz, sobre todo en esa Colombia olvidada, allá en el campo, donde realmente la guerrilla ha hecho estragos, y saber que hoy los que son la institución le fallan al país, le mienten al país y sobre todo se untan de esas mismas prácticas de bandidos, de terroristas, de narcotraficantes, porque los audios no muestran más, sino que son prácticas de gente de baja calaña que por años le ha hecho daño al país y que ahora desde las instituciones le quieren seguir haciendo daño y seguir alcahueteando y promoviendo estas ilegalidades. Realmente como ciudadano indignado, y creo que es el dolor de todos los colombianos, y esperamos es unas instituciones fuertes, legitimadas y que nos generen confianza. De lo contrario, el Estado, el gobierno, tiene que rápidamente reaccionar y darnos unos nuevos funcionarios que realmente nos devuelvan la confianza y a la institucionalidad, que es lo que esperamos los colombianos. 8:48 de la noche, participen ahí con el hashtag Opina Bogotá, sus comentarios para leer sus opiniones. Senador José Obdulio Gaviria, el fiscal Bermejo, según ha dicho la Fiscalía en las últimas horas, en el diálogo que sostiene con este agente encubierto que logra evidenciar esta presunta irregularidad, él cuenta que intercedió ante servidores públicos para, Erika, lograr retrasar el proceso de Santrich. Y concretamente se refiere a un episodio que vivimos en Colombia recientemente y que fue muy macondiano, que fue esta famosa carta
que se enviaba a los Estados Unidos en medio del proceso de Santrich. Es decir, él parece ser que reconoce que intercedió para que esa carta no llegara a los Estados Unidos. Supuestamente que él afectó el envío de la carta. Sí, qué vergüenza. Puede ser cierto o puede no lo ser, pero sí es posible. Eso es lo lamentable. Es que el sistema todo nace de un dañado y punido ayuntamiento, decíamos los abogados. Resulta que la forma como se le da origen a esa corporación o a ese tribunal es una elección con unos personajes extraños, 13 de ellos extranjeros, 2 colombianos, y luego de su elección, de haber convertido eso en una especie de botín político de la izquierda, viene el propio tribunal a convertirse él mismo en un ejecutor de otro botín. Para ellos, recuerde usted que hemos tenido la crisis con Correa, el secretario general, el nombramiento posterior de la doctora Zamora y su actual imputación de cargos, no solamente por la impunidad que predica, sino también por la alcahuetería frente a los miembros de las FARC, y ahora la doctora Linares, que evidentemente ha convertido el tribunal en una fuente de gastos de unos recursos enormes. 220.000 es el presupuesto para este año, 220.000 millones, pero también de nombramientos para amigos y colegas y personas cercanas políticamente, sobre todo el núcleo o el nicho de Ernesto Samper. Entonces eso le hace a uno que cualquier cosa, o sea, le permite pensar que cualquier cosa que surja y digan es posible, que es lo más lamentable, porque usted diría en ciertos casos, piense en algunas otras cortes, le llegan con semejante información y usted no la cree, simplemente la descalifica. Senador José Obdulio, concejal Josman Martínez, en ese tema de la designación de los funcionarios de la JEP, de los que iban a entregar las distintas salas y adelantar todos los procesos. Sobre todo, esperábamos independencia que no se ve, porque la sana crítica de un juez, de un magistrado, tiene que estar muy blindada y no podemos permitir que ahora los abogados que contrata la JEP, abogados en su vida privada y pública como profesionales, ya manifestaban la defensa, por decir algo, de Santrich, la defensa de la no extradición, y después de haber hecho eso público, los contratan como asesores de la JEP para que acompañen jurídicamente a estas personas vinculadas a la JEP. Entonces ya no hay independencia, es gente con un sesgo político y jurídico que no da garantías que sus decisiones judiciales realmente correspondan a la justicia, ¿sí? A una cosa equilibrada, sino por el contrario, están hoy amalgualadas con los mismos que nos han hecho daño por tantas décadas en nuestro país. Pero todos podríamos decir que todos en este momento están cubiertos por ese manto de duda, senador. Sí, pero eso no quiere decir que todos sean sometidos pues al oprobio de una descalificación, pero sí hay un sesgo evidente, como dice el doctor Hausmann, y ese sesgo proviene del acuerdo mismo. El acuerdo sesgó totalmente la línea jurídica que debía aplicarse. No se quiso ir al pueblo colombiano que decía fortalezcamos la justicia ordinaria y reforcémosla para los efectos. Lo que pasa es que Santiago y Leiva querían era una jurisdicción que viera con buenos ojos a las FARC y que viera con muy malos ojos a la fuerza pública. Por eso la palabra sesgo está bien aplicada. Senador Obdulio, concejal Hausmann Martínez, a esta hora nos llegan ya comentarios que leemos en Facebook donde nos siguen a esta hora. Felipe Romero hace una pregunta: ¿cómo se recupera la credibilidad de la JEP con estos sucesos tan desafortunados? Y le agrego otra pregunta de un televidente fiel de Opina Bogotá, Jaime Santana Buitrago, a quien saludo, él desde el barrio Entre Ríos de Barrios Unidos aquí en la ciudad. Él dice, tiene una pregunta, Erika, muy similar a la de Felipe Romero, y es ¿qué se puede esperar de la JEP cuando sus funcionarios más importantes están procesados? Concejal Hausmann Martínez. Bueno, primero, yo estoy feliz de ese agente encubierto. Muchos lo cuestionan, que cómo es posible que haya este tipo de prácticas en el Estado. De métodos. De métodos.
Por Dios, gracias a eso, es más, es lo que pide a diario, a gritos el ciudadano, que tengamos policías encubiertos en los barrios para poder identificar las grandes bandas de microtráfico, que no es microtráfico, sino narcotráfico, como se plantea hoy con este escándalo de la JEP. Entonces, para devolver la confianza, tenemos que desenmascarar a esos funcionarios bandidos. Y esta es una muy buena señal, haber cogido a este fiscal de la JEP, por una razón. Porque ya el que está delinquiendo dentro de las instituciones tiene que saber que hay un Estado que realmente los está persiguiendo y que los está buscando y que está buscando cualquier método legal, porque es legal, ¿cierto? Está legitimado para garantizar que caigan. Entonces, al bandido hay que indicarle que no va a poderse salir con las suyas. Y ese es el primer camino para empezar a limpiar las instituciones. Y segundo, rápidamente tenemos que generar confianza al ciudadano nombrando gente con una hoja de vida de probidad, donde profesionalmente se ha mostrado ecuánime y no que tenga un sesgo en la vida política, porque va a terminar. Entonces decía, no hay que nombrar a un magistrado. Uno escuchaba noticias cuando estaban nombrando a los magistrados. No, que ese magistrado no, porque ese magistrado es muy de derecha, o ese es muy de izquierda, o ese no sé qué. O sea, no podemos ponerle a la justicia un tinte político, aunque el activismo judicial de alguna manera tiene que tomar decisiones políticas. Pero lo cierto es que hay historias de vida que nos pueden dar tranquilidad en el momento de designar o nombrar a un funcionario. Senador José Obdulio Gaviria, ¿usted cómo ve la figura de la gente encubierta? No, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Hosman. Lo que pasa es que es discutible respecto a la legislación colombiana y a la práctica judicial colombiana, pero parecería que aquí en este caso no se da, precisamente porque hoy hubo legalización de las capturas. Pero respecto a qué hacer, sí, curiosamente, no hay mal que por bien no venga. Hasta la sentencia de la Corte Constitucional no había nada que hacer, y de hecho nosotros ya estábamos sometidos como Centro Democrático a lo que había pasado, y dijéramos, lo aceptábamos de mala gana. Es decir, el presidente Duque iba a no vetar la ley estatutaria. No, es que de hecho... ¿Esto podría llegar a Erika, cree usted, concejal? ¿Qué disparó la objeción? La objeción la disparó la sentencia de la Corte Constitucional. Sí. En consecuencia, ese va a ser un gran debate que vamos a tener que dar, porque yo creo que el gobierno, no sé, pero el gobierno va a objetar la ley. Entonces, bueno, pero eso sí es una información... No es información, sino que es una presunción. Pero de un hombre como usted que está muy bien informado y que no es para nada ajeno al gobierno, es una información. Digamos que a mí la ministra de Justicia no me ha llamado a preguntarme qué opino, y no sé ella qué opine. Pero ¿por qué cree usted que el gobierno va a objetar la ley estatutaria de la JEP? Porque conviene hacerlo. Entre otras cosas, porque recuerde que solamente se puede objetar por inconveniencia. Y porque además el problema de la extradición nos puso sobre aviso de que esta ley iba evidentemente en el camino de la impunidad absoluta, de la alcahuetería absoluta con los miembros de las FARC. Y por lo tanto, entonces ya todos estamos alarmados. Y va a volver y renace el debate. ¿Qué va a pasar? No sé, porque la composición del Congreso actual no permite saber qué va a pasar. Si usted le pregunta eso a un español respecto a cualquier norma, las que están discutiendo ahora, por ejemplo, sobre violencia de género, inmediatamente le dice cómo está la composición de las cámaras. Aquí no sabemos. Pero el debate sí se abre nuevamente, se reabre por obra y gracia de la sentencia de la Corte. El senador Uribe ya ha anticipado en esta jornada, senador y concejal, que en el Centro Democrático han estado en desacuerdo con la JEP, ganaron el plebiscito con el no y sin embargo se desconoció. Un segundo punto que él plantea es que no se ha visto la posibilidad política de tener mayorías para derogar la JEP, él vuelve sobre esa idea y tiene un plan B. En su tercer punto, en su tercera exposición, dice, se está pensando mínimo en 8 reformas a la JEP. Si no se puede derogar la JEP, que es lo que inicialmente ha planteado el Centro Democrático, ¿en qué línea, senador José Obdulio Gaviria, irían esas reformas? Ahí hay un documento de unas entidades de la izquierda colombiana que se parapetan detrás de un concepto puramente jurídico, de justicia, el colectivo de abogados, etcétera, que dice que el gobierno no podría de ninguna manera objetar por inconveniencia la ley, dado que ya ella pasó el filtro de constitucionalidad y además la pasó con recortes. Al contrario,
precisamente lo que el gobierno puede decir es, pues lo aprobado de la manera como me llega a la Corte es inconveniente. Incluso yo le diría, también lo era como estaba antes en nuestra aprobación, pero nosotros estábamos sometidos al hecho de que habíamos logrado unas ciertas restricciones a la Jurisdicción Especial de Paz y algunos límites, sobre todo, por ejemplo, en la impunidad para los crímenes atroces y en particular los sexuales contra los niños y contra las niñas. Entonces, la Corte lo que nos ha puesto otra vez en el debate, por eso digo yo que creó un pandemonium, pero de un pandemonium puede salir también un hecho favorable, y es que el país entienda la gravedad de lo que se aprobó por parte de Santos, obviamente por parte de las FARC, y más bien impuso las FARC a Santos, y por lo tanto entró nuevamente a ser discutido. Y de pronto podríamos pensar otra vez en un plebiscito o en un referéndum. Bueno, ¿en qué sentido? Para poder avalar lo que cambios de la JEP. Para cambios fundamentales. Nosotros seguimos diciendo, son cambios fundamentales, no son simple y llanamente unos adornitos, no. ¿Cómo cuáles? Pero sí. Este es un punto muy importante porque el senador José Primero, plantea un referéndum, todo el aparato sesgado de justicia, devolverlo a una justicia ordinaria reforzada con presupuesto para que actúe, intervenga frente a los miembros de las organizaciones criminales. Es deshacer todo lo hecho, es deshacer todo lo que se ha hecho. Concejal, ¿usted está de acuerdo con eso? No, no, porque ahí caemos de pronto en un riesgo de la sustitución de la Constitución. Y en estos tiempos tenemos que saber que estamos en un mecanismo de la sustitución transicional de la Constitución, donde en el momento de flexibilizar nuestras normas constitucionales en el marco de ese derecho fundamental de la paz que se puso en un lugar de mayor jerarquía, ¿cierto? En ese bloque de constitucionalidad y en esas fuentes del derecho nuestras. No podemos nosotros también caer en la sustitución de la Constitución. Puede darse, porque uno no puede, después de que hay actos legislativos que se han forjado y que han tenido todos los controles de la Corte Constitucional, hoy reformar lo reformado. Ya hay tesis de doctrina respecto a reformar lo reformado, donde no se puede hacer en total. Se podrán hacer ajustes, matices, pero no podríamos hacer un cambio total y como hacer nuevamente todo de cero, deshaciendo lo que ya se hizo, porque realmente ahí estaríamos cambiando la Constitución que hoy nos cobija. Bueno, mire la pregunta que hace Jaime Santana. Una segunda pregunta, los invitamos a que nos sigan formulando sus inquietudes. Dice él, ¿puede ser viable entonces la extradición de Jesús Santrich cuando los funcionarios más importantes de la JEP están procesados? Acá, Erika, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el caso Santrich, que se ha convertido en un problema de marca mayor? Senador José Obdulio. Esto puede resultar además también una especie de amenaza. Con la justicia venezolana ocurrió lo siguiente: el Tribunal Supremo de Justicia comenzó a tener unas, dijéramos, no filtraciones, sino personas que se le fueron retirando, como por ejemplo un señor Aldana tal vez, que se refugió primero en Costa Rica y pasó luego a Washington, y allá es un testigo de cargo contra sus compañeros y sobre todo contra el Ejecutivo que dominaba el Tribunal Supremo de Justicia. Hoy ese Tribunal Supremo de Justicia, el que queda allá en Venezuela, está siendo sometido a gravísimas acciones de persecución por parte de la justicia norteamericana y del gobierno norteamericano. Si la JEP sigue jugando, oiga la palabra, sí, con la extradición de Santrich, va a terminar en las mismas circunstancias y va a terminar siendo perseguida por la justicia norteamericana por obstrucción. La verdad es que la extradición en este caso es lo que llaman extradición pasiva. Un Estado, cuando la situación de extradición pasiva, lo único que tiene que hacer es mirar primero si la persona que está solicitada en extradición es, segundo si el delito está tipificado en nuestra legislación, porque por ejemplo no pueden pedir la extradición, diga usted, por ejemplo, por el delito de concubinato o por un delito que existió pero ya no existe en nuestra legislación. Y tres, la regulación de las penas y los derechos del sindicado en Estados Unidos y hoy, por pasiva, refugiado o
domiciliado en Colombia. Eso es todo lo que tiene que estudiar la justicia. ¿Y cómo se le ocurre a la Jurisdicción Especial de Paz ponerse a tomarle el pelo a la justicia colombiana, es decir, a la Corte Suprema de Justicia, al gobierno colombiano, pero sobre todo al gobierno norteamericano y a la justicia norteamericana? Que esto sirva como recomendación, no sigan jugando con fuego. Y otra cosa, ya hoy el procurador, en su concepto, podría dar vía libre para que sea la justicia ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto?, para que tome cartas en el asunto y ese expediente salga de la JEP y se vaya a la justicia ordinaria y se pueda dar trámite a la extradición. ¿Qué es lo que esperamos, la verdad, los colombianos? Lo esperamos. Yo voté por el sí a la paz, como cientos y miles y millones. Perdimos respecto a los que lideraron el no, y es la democracia. Y entonces los que votamos por el sí, hoy queremos justicia. ¿En qué sentido? En el sentido de que les dimos unas reglas de juego, Santrich presuntamente, y las incumplió, y de comprobarse que las incumplió, pues tendrá que irse a pagar sus penas con el Estado norteamericano por los delitos que le imputa de narcotráfico y demás. Y reconozco también que me faltó en mi información lo de la línea del tiempo. Yo reconozco que hay un acuerdo. Ese acuerdo, sea lícito o no en nuestro sentir, o legítimo o no, por el plebiscito, de todas maneras rige. Y por lo tanto, también acepto que otra cuarta condición es que en la línea del tiempo los actos sobre los cuales se investiga o por los cuales se investiga Santrich sean anteriores o posteriores. Si son anteriores no hay extradición porque es acordado, está acordado. Pero si es posterior, como afirman los Estados Unidos, entonces sí hay extradición. Y eso no es objeto de juicio. Exacto. Porque la JEP lo que quiere es iniciar un juicio respecto a los actos por los cuales se responsabiliza Santrich. Lo cierto es que este proceso ya está entrando en su recta final. El lunes vence el plazo para la presentación de alegatos en ese proceso de extradición. Ya la Procuraduría ha anticipado su posición, que va a pedir a la JEP que pase todo el proceso de la Corte Suprema de Justicia, y a partir de ese momento la sala de revisión de la JEP tendrá plazo más o menos de unos 10 días para estudiarla y ya proyectar un fallo de una decisión final en este caso de Jesús Santrich, que nos ha mantenido en vilo a lo largo de todo este tiempo. Tener una presión muy fuerte de las la FARC. Carta que llegaba, bueno, las pruebas y demás. Vamos a entrar no podríamos creer, Yesid, perdóname. Tranquilo. Los colombianos no tenemos confianza en que la JEP tome decisión respecto a Santrich. Ya con los hechos y los audios y esta circunstancia tan terrible, tan bochornosa, de saber que gente de la JEP vinculada y asociada en ese acto de delinquir conjunto, no podemos permitir ahora que la JEP tome decisión respecto a la extradición de Santrich. Yo considero y le exigimos a la JEP que ese expediente pase a la justicia ordinaria y que demos un mensaje de país para devolverle la confianza al ciudadano respecto al proceso de paz. Bueno, vamos a entrar al segundo tema de la noche, la situación de Venezuela en la frontera. Erika, personas enfermas, no hay medicamentos. 3.000 niños que no han podido ir a estudiar, pero no solo es eso de que dejen de recibir una clase, es que no comen, Yesid, porque los niños venezolanos no pasan a Colombia, o los que lo hacen asumiendo todos los riesgos a través de las trochas, y se quedan sin recibir ese plato de comida que las instituciones, especialmente la Iglesia, a través de Cáritas y la arquidiócesis de esa zona del norte de Santander, les brinda en medio de la profunda ignominia que están viviendo los seres más vulnerables, porque los que están afectados por el cierre de la frontera en este momento principalmente son los niños, los adultos mayores que están enfermos y que tampoco han podido venir a recoger sus medicinas. Así es. Y por el otro lado, en Caracas, el presidente interino Juan Guaidó ha anunciado en las últimas horas que evalúa hacer una gira por Europa para recaudar apoyos, para seguir sumando apoyos en esta lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Senador José Obdulio Gaviria, sus reflexiones sobre la situación en la frontera y lo que está ocurriendo con Juan Guaidó. Erika, que por cierto también leía en la prensa venezolana hoy que una división en el chavismo evitó que Juan Guaidó fuera detenido como mucha gente lo temía. Es decir, un sector del chavismo se opuso a que él fuera detenido debido a las presiones de los Estados Unidos. La forma como perciben los sectores del chavismo lo que llaman los norteamericanos la amenaza creíble. Y la amenaza norteamericana es creíble.
Si nosotros estuviéramos amenazantes, puede que nos creyeran o no, pero a los Estados Unidos sí hay que creerles en cuanto hacen una amenaza. Mire, el gobierno de Colombia, hasta el 7 de agosto del año pasado, se empeñó en que no había crisis humanitaria en Venezuela. Se lo digo porque yo intenté con el doctor Alfredo Rangel, en una audiencia del Congreso en Cúcuta, que el gobierno nos hiciera esta concesión. Aquí hay un tema que por el cual nosotros no somos capaces de responder, y es una diáspora. Y hay una diáspora que está motivada en una hambruna. No es desaprovisionamiento solamente, hambruna. Eso lo llaman en el ambiente socialista el holodomor. Ellos conocen de hambrunas, porque Stalin impuso una hambruna a Ucrania con 6 millones de muertos, porque Mao Zedong impuso en el 57 una hambruna con más de 20 millones de muertos. Entonces el gobierno se empeñó en que no solicitaba la intervención de las Naciones Unidas, concretamente la ACNUR, para no alborotar la rabia de Maduro. Desde el 7 de agosto entró en marcha otra política, e inmediatamente el canciller colombiano, Carlos Holmes, obtuvo de las Naciones Unidas la decisión de nombrar un comisionado para el tema humanitario venezolano. Eso fue lo que disparó todo este problema, todo este tema. En segundo lugar, el gobierno colombiano fijó una fecha que fue una fecha legítima, una fecha correctamente obtenida, y era el 10 de enero. No puede posesionarse Maduro porque no es el producto de un proceso legítimo y democrático de elección. De allí se han desprendido la ilegitimidad reconocida por Estados Unidos, por Europa y por el grupo de Lima. Sí. Por lo tanto, creo yo que lo que hay que continuar es en esa misma línea. Todo el informe de la revista Semana Hoy está ideado sobre la base contraria, y es que Colombia debió seguir manteniendo la política de Santos, es decir, la del avestruz. Nosotros con 1,5 millones de venezolanos en nuestro territorio, los chilenos con el 23% de toda la migración es venezolana en su territorio, los ecuatorianos, todo el mundo tratando de darle refugio, pero ninguno hablándole al régimen madurista como hay que hablarle, y además asfixiándolo. Concejal. Pues a mí me ha gustado la posición que ha tenido el presidente encargado Guaidó, porque está ejerciendo una presión legitimada, y el término que él usó, esto hasta ahora comienza, esta presión hasta ahora comienza. Y el solo hecho de su reunión con los funcionarios públicos, que les empieza a decir, y a los sindicatos, a parar, van a empezar a hacer paros. O sea, hagamos unos paros escalonados. Sí. Y sobre todo porque debemos generar trabajo digno, estable y sin que nos regalen nada, como diciendo, no, nos vamos a ganar el salario dignamente. Y con seguridad los venezolanos ya hoy quieren dignificar su condición de vida. Y eso se hace con trabajo estable, pero sudado, porque dicen, o sea, el Estado está paralizado, solo van 2 o 3 días los funcionarios a trabajar en las entidades, y eso es vergonzoso para ellos mismos lo han aceptado y reconocido. Porque es que con excepción del CLAP, de los CLAP, que son las cajitas de alimentos, que ya no están llegando, dicen las personas. Claro, que no tienen con qué comprarlos, tienen un problema. Mire, el régimen chavista en el 2007 le quitó 3 ceros al Bolívar, 3. El régimen de Maduro le quitó 9, el año pasado, el 20 de agosto, lo que llaman el cono monetario nuevo. Y entonces hoy el salario mínimo lo tienen en 18.000, sin esos 5 y 3 ceros, 18.000 bolívares. Que alcanza para 2 kilos de carne únicamente. O sea, si usted va a donde hoy puede saber cuánto vale un bolívar realmente en dólares, o cuánto vale un dólar en bolívares, estaba en 3.700 hoy, más o menos. Y si usted está ganando 18.000 bolívares y el dólar está a 3.700, ¿cuántos dólares está ganando al día? Por lo tanto, los empleados públicos también ya van a nada. Además, está comenzando a darse un problema, y es que las pensiones ya no existen. Es decir, el país que más igualdad obtuvo en el año pasado en el mundo es Venezuela. Puso a todo el mundo pobre. 94%. Lo dije la vez pasada. Entonces, eso es imposible sostener. Ahora lo que Guaidó quiere es evitar, primero, que haya invasiones. Eso es terrible,
¿Usted no está de acuerdo con una intervención De militar? ninguna manera, de ninguna manera. Y que la izquierda no siga inventando, sobre todo Petro, el cuento de que el presidente Duque anda en esas tareas. Cualquier intervención norteamericana, paso de tropas por el territorio colombiano, requeriría el permiso del Congreso. Y eso nunca lo va a pedir, no lo ha pedido, no lo va a pedir, y además el Congreso no se lo concedería. Pero Maduro no se cae, senador José Obdulio, concejal Josman Martínez, entre otras cosas porque todavía hay un sector de los militares, se han producido muchas deserciones sin duda, pero todavía hay un sector de los militares, esos militares corruptos, narcotraficantes, que están durante muchos años ahí a expensas del régimen, haciendo de las suyas en relaciones con los narcos y los guerrilleros colombianos, que no quieren soltar el poder y que lo tienen ahí atrincherados. Lo van a soltar con el cerco diplomático que se convierte en asfixia económica. Estuve leyendo lo que ocurre hoy con la producción petrolera. ¿Cómo le parece que ellos tienen depósitos para 20 millones de barriles máximo? Porque ellos tienen que estar despachando permanentemente. Despachan creo que 1.100.000 hoy. Estados Unidos, a Rusia. No, ya no los despachan. Entonces ya hoy tienen totalmente atiborrados los depósitos. No tienen flujo de fondos desde ninguna parte del mundo. Pero aún así, senador, concejal, ahí sigue Maduro. Sí, No, pero es claro, un pero un Maduro debilitado, pero sí. debilitado. Pero no, esto tiene que ser constante, escalonado, mantenerse. Y esta es la invitación, digamos, a todos los venezolanos y a los colombianos solidarios con nuestro país hermano. Y es mantenernos todos, porque la gente quiere resultados de inmediato. Los grandes procesos del mundo no se han dado de la noche a la mañana, han tomado tiempo. Y en el caso de Maduro se han dado golpes contundentes. Va a tener que salir del poder. Los grandes dictadores del mundo terminaron afuera gracias a la presión de la ciudadanía que se mantuvo firme, unida y contundente en las calles, como está sucediendo hoy en Venezuela y como todo el mundo solidariamente pues está acompañando ese proceso. Bueno, últimos minutos para, Erika, hablar sobre qué debe seguir haciendo el presidente Duque en este tema de Venezuela. Algunas personas lo han aplaudido, incluso se le atribuye su aumento en la popularidad por su mano dura y por su liderazgo en este tema. Otros sectores dicen, claro, dicen que se ocupe de los problemas, que se ocupe de los problemas de Colombia. Ocuparnos de los problemas de Colombia también es pensar cómo mantenemos un buen ambiente en el vecindario. Recordemos que ese daño en la economía venezolana ha terminado en un daño en la economía colombiana. Entonces, si el presidente Duque acompaña este proceso de recuperación de la democracia en Venezuela, es fortalecer nuestra democracia y fortalecer nuestra economía al final del día. Al contrario, aquí tenemos que respaldarle al presidente en esa contundente posición que ha tenido en contra de la dictadura de Maduro y garantizar tener un equilibrio perfecto en ayudar en devolver la democracia en Venezuela y mantener los problemas colombianos, solucionarlos. Y él lo está haciendo. Y el equipo de trabajo lo está haciendo. Y los colombianos tenemos que ser solidarios. Es el presidente que tenemos hoy. Fue el que ganó. Y tenemos que acompañarlo porque si a él le va bien, nos va bien a todos los colombianos. Mire, el triunfo de la democracia en Venezuela, o sea, por lo tanto, el triunfo del presidente Duque y de su ministro Carlos Holmes Trujillo, es la mayor revolución para la vida de los colombianos y venezolanos en toda su historia. El único que había logrado que nosotros, como un solo pueblo, fuésemos un solo país, era Simón Bolívar. Y todos los documentos del año 30, que es el año de su muerte, son documentos de nostalgia por no poder y no ser capaz de sostener esa entidad que es jurídica. Hoy, con la posibilidad de un triunfo de Guaidó, que supone, por lo tanto, un llamamiento inmediato a elecciones. Y el triunfo de la democracia, se va a abrir una especie de catarata de posibilidades económicas, de bienestar económico, político y social para estos dos pueblos como nunca antes lo ha habido. De manera que Duque sabe muy bien lo que está haciendo, Guaidó sabe muy bien lo que está haciendo, y los que realmente creemos en la democracia lo tenemos que acompañar a ambos. Bueno, se nos acaba el tiempo, senador José Obdulio Gaviria, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, compartiendo sus reflexiones sobre la actualidad, como siempre. Muchísimas gracias. Mire lo que dice José Robert, uno frente a una expresión que tuvo hace un momento el senador José Obdulio.
Holodomor o Golodomor, también llamado genocidio ucraniano u holocausto ucraniano, es el nombre atribuido a la hambruna que asoló el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania. ¿Nos ven? ¿Lo escuchan? Y aquí Sí, lo vamos a lo repetir, documentan. Erika, vamos a No, repetir y el la gran expresión. salto Holodomor o Golodomor. Sí, Hay sí. que... Es la única palabra del ucraniano que está aceptada en la Real Academia de España. de España. Concejal Josma Martínez, gracias por estar esta noche con nosotros. A ustedes, Yesida, Erika, senador, un placer haber estado en esta mesa con usted. Y es decirle a los colombianos que tenemos que acompañar al gobierno de turno en el territorio y en la nación, porque solo así vamos a fortalecer la democracia y evitar que nos pase lo que le pasó a nuestro país hermano. Bueno, Erika, como siempre, gracias, se nos acaba el tiempo, son las 9 y 19 minutos. 20 minutos ya aquí en mi reloj, va más rápido mi reloj que el suyo por lo que veo. Será porque me toca levantarme muy temprano. Muy mañana. temprano, muy de madrugada, Erika. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, como siempre en Opina Bogotá de Canal Capital, mañana 8:30 de la noche. Vamos a conversar de un tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.